Y aquí quiero resaltar lo siguiente, digo, insisto, esto fue presentado el 8 de septiembre. Antes de ver la numeralia, me gustaría nada más hacer un recuento rápido. Fue presentado el 8 de septiembre y la Cámara de Diputados cuenta hasta el 21 de octubre para analizar y, en su caso, aprobar la propuesta de ley de ingresos del presidente. Y para aprobar la propuesta de ley de ingresos es necesario también aprobar, en su caso, la propuesta de reformas fiscales, ¿no? Eso será hasta el 21 de octubre. Luego, entonces, en esa fecha límite, o sea, a más tardar en esa fecha, los diputados se la van a enviar a los senadores, quienes tendrán hasta el 31 de octubre para aprobar la ley de ingresos. Y también volvemos ahora respecto a la ley, al presupuesto de egresos de la Federación. La fecha límite para aprobarla por parte de la Cámara de Diputados es el 15 de noviembre. Hoy estamos a 25 de septiembre, digo, todavía falta prácticamente todo un mes para que esto que vamos a ver ahorita, que fue la propuesta del presidente, pues va a ser sometida a su análisis, discusión y, en su caso, aprobación o modificación, ¿no? Pero creemos por circunstancias de integración del Congreso, que prácticamente, como está la propuesta, prácticamente creemos que va a ser votada y aprobada, ¿no? Ok. Les comentaba, bueno, ya habrán escuchado en medios informativos que aparenta ser una propuesta un poco optimista o muy optimista desde el punto de vista de parámetros macroeconómicos. Y esto es así simple y sencillamente por lo siguiente, o sea, se está estimando, o sea, las cifras oficiales presentadas ante la Cámara de Diputados establecen que se considera que al cierre del ejercicio 2020 se va a concluir con un decremento del Producto Interno Bruto del 8%. Hay parámetros actuales que señalan que el decremento del PIB ronda ya el 15-16%. Entonces, desde ahí parece ser una situación optimista. Pero bueno, faltan todavía 3 meses para el cierre del ejercicio, pues habrá que ver si efectivamente logramos cerrar en diciembre con ese número de decremento de solamente el 8%. Y además, para el ejercicio 2021, se está considerando que después de haber disminuido el 8%, va a haber un rebote natural, así lo señala el secretario de Hacienda, que va a haber un rebote natural que permitirá incrementar el Producto Interno Bruto hasta llegar a un 4.6%. O sea, que quede claro, no es que vayamos a crecer 4.6% respecto a cómo estábamos. O sea, vamos a crecer 4.6% de donde quedemos, pensando que se queda en un decremento del 8%. ¿Sí? Entonces, ese es en cuanto al Producto Interno Bruto, que ya sabemos, el Producto Interno Bruto es un parámetro que mide en términos generales la riqueza y la producción de un país, en términos monetarios. ¿Sí? Ok. Respecto a la inflación, se estima que al cierre del 2020 vamos a cerrar con una inflación del 3.5%. Y que durante 2021 la inflación no va a superar el 3%. Esto de verdad parece demasiado optimista, digo, la situación macroeconómica mundial y particular de México, pues parecería digo, y ojalá y me equivoque, pero parecería que no vamos a quedar en esos niveles de inflación, ¿no? O sea, creo que pudiera ser mucho mayor, desafortunadamente, pero bueno, esa es la propuesta. Respecto al tipo de cambio, se estima que prácticamente va a terminar, que durante 2021 prácticamente vamos a terminar con el mismo tipo de cambio estimado para 2020, o sea, 22 pesos. Centavos más, centavos menos, pero se estima que el tipo de cambio va a ser flat, va a permanecer prácticamente en 22 pesos.
digo, ya nos tocará verlo, ¿no? Y de aquí omito algunos parámetros y me voy directamente a otro que nos atañe, que es el precio estimado del barril de petróleo. Se estima que para el cierre del 2020 cerrará en $34.6 por barril. El día de ayer estaba en $38, el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo. Y consideran que durante 2021 el precio promedio, recordemos que son promedios, que el precio promedio que se va a obtener al cierre del 2021 sería de $42. Esto pues apostándole a que va a haber una reactivación económica a nivel mundial y que conforme se vaya dando esta reactivación económica, se va a incrementar el uso de combustibles fósiles derivados del petróleo y en consecuencia va a aumentar nuevamente la demanda del petróleo. Recordemos que hace 3 meses el precio del petróleo cayó prácticamente a cero. O sea, incluso oficialmente hay cifras negativas del precio del petróleo en algunos días del mes de julio. Entonces, de pronto, si decimos, oye, el precio estuvo a $2, a $7 por barril, pensar que se va a mantener en $42 durante 2021, pues es prácticamente apostarle, y como así se señala en varios sectores del documento, pues apostarle a que el tema de la contingencia sanitaria a nivel mundial se verá superado, ¿sí? Se espera que se vea superado con la vacuna correspondiente, etcétera, y que eso permita reactivar la economía, por lo menos a los niveles que se tenían cuando empezó todo esto, ¿no? A inicios del año. Entonces, estas son las cifras macroeconómicas que se están manejando en lo que es los criterios generales de política económica. Otro tema que es parte de lo presentado por nuestro presidente es la Ley de Ingresos de la Federación. Respecto a la Ley de Ingresos de la Federación, vamos a observar aquí la composición, o sea, ¿cuántos son los ingresos que se estima obtener durante el 2021? Se estima obtener 6.3 billones de pesos. Ya en cifras más exactas, son 6,295 miles de millones de pesos, los cuales son superiores en 188 mil millones de pesos respecto a los ingresos considerados en la Ley de Ingresos del 2020. Realmente el aumento no es significativo, o sea, es normal, es cuestión de ajustes inflacionarios, pero prácticamente se estarían manteniendo los mismos niveles de ingresos. Ok. De los 6.3 billones de pesos, el 56% de esta cantidad corresponden a ingresos tributarios no petroleros. O sea, el 56%, dicho en palabras coloquiales, corresponde a impuestos. Entonces, de ahí la importancia de eficientar la recaudación por parte de las autoridades, porque más de la mitad de todo el presupuesto de ingresos está basado en la recaudación de impuestos, ¿sí? Ahora, de los 56% que representan los impuestos, o sea, viéndolo en cifras de los 3,500 miles de millones de pesos que representa la recaudación de impuestos esperada para 2021, el 54% corresponde a impuestos sobre la renta. Y ahorita vamos a ver cómo se distribuye ese impuesto sobre la renta. Y el 27% corresponde al IVA. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente que el 81% de todos los impuestos que se recaudan en México, pues obviamente obedecen al impuesto sobre la renta y al impuesto al valor agregado, ¿no? Y ya como temas totalmente secundarios, pues vendrán otro tipo de impuestos indirectos, los impuestos al comercio exterior, los impuestos sobre adquisición de automóviles nuevos, etcétera, etcétera, ¿no?
pero el impuesto sobre producción especial y servicios. Aquí los impuestos, ahora sí que los que mandan es el impuesto sobre la renta, 54% del total de impuestos, 27% el IVA, y los impuestos representan el 56% del total de los ingresos de la federación. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo se integra, cómo tenemos este desglose de impuestos? O sea, el último ejercicio fiscal concluido es el 2019 y con base en las cifras del 2019 podemos hacer una radiografía de cómo está integrado el padrón de contribuyentes y cuánto aportan a la recaudación nacional, ¿no? De tal forma que tenemos el siguiente recuadro. Tenemos grandes contribuyentes, insisto, al padrón, al cierre, al 31 de diciembre del 2019, solamente existían 11,980 contribuyentes catalogados como grandes. ¿Cuáles son los grandes contribuyentes? Por definición del propio Código Fiscal, son aquellos que tienen, en términos generales, ingresos superiores a 1,500 millones de pesos, son establecimientos permanentes de residentes en el extranjero, es la Comisión Federal de Electricidad, es Pemex y algunas instituciones del sistema financiero y empresas paraestatales. Esos son los que califican como grandes contribuyentes. Ok, en ese sentido, solamente son 11,980 grandes contribuyentes que representan el 0.02% del total de contribuyentes que tenemos en México, pero que estos aportan más de la mitad de toda la recaudación, ¿sí? O sea, 11,980 contribuyentes aportan el 51% de la recaudación total de todos los impuestos. De ahí la importancia de tener ahora sí que una administración específica para atender y vigilar, obviamente, a los grandes contribuyentes, porque de ahí depende el 51% de toda la recaudación tributaria. Ok, el siguiente segmento en cuanto a números de contribuyentes son todas las personas morales que no están catalogadas como grandes contribuyentes. Hay 2,132,000 personas morales en este rubro que representan el 4% del total de contribuyentes y que aportan el 21% de la recaudación nacional, ¿no? Entonces ahí ya llevamos el 72% de la recaudación nacional entre grandes contribuyentes y personas morales. Tercer rubro, con 12 millones de contribuyentes inscritos, son todas las personas físicas que tengan cualquier tipo de ingreso, excepto salarios. ¿Sí? Puedes tener servicios profesionales, arrendamiento, actividad empresarial, intereses, dividendos, enajenación de bienes, etcétera, 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 excepto salarios. Entonces, estas personas son 12,268,000 contribuyentes catalogados como personas físicas que representan el 20% ya del total de contribuyentes y aportan el 3% de la recaudación total. Y finalmente, la gran masa, ahora sí que la gran masa muscular en cuanto a, y los más cautivos, son todas las personas físicas que perciben ingresos por sueldos y salarios. Tenemos 45,5 millones de personas físicas en este rubro, que representan el 76% de la totalidad de los contribuyentes y que representan a su vez el 25% de la recaudación nacional. Entonces, visto de otra forma y visto desde el punto de vista de la autoridad, ¿qué hace el SAT? Oye, pues pongo una administración específica para grandes contribuyentes y tengo a las personas físicas que reciben salarios cautivos porque antes de que les llegue el salario o el sueldo, ya les retuvieron el impuesto y el patrón es el que me lo tiene que enterar. Y entre estos dos rubros obtengo el 76% de la recaudación nacional, ¿no? Entonces, controlando estos dos rubros, ya prácticamente
controla 3/4 partes y garantiza la recaudación de 3/4 partes de todos los ingresos tributarios no petroleros. ¿Sí? De ahí la importancia de atender y de vigilar el cumplimiento de los contribuyentes en general. Ok, respecto al presupuesto de egresos de la Federación, lo que podemos comentar es lo siguiente, o sea, obviamente la misma cantidad de ingresos que está estimada en la Ley de Ingresos de la Federación es la misma cantidad que debemos considerar para erogar. O sea, no puede haber presupuestos no ejercidos. Todo peso que recauda la Federación debe tener un destino específico y debe estar manifestado en el presupuesto de egresos. Ok. El presupuesto de egresos, dicho por el presidente en su exposición de motivos, se enfocará en el 2021 a 3 rubros principales. La atención de programas sociales, de programas y de proyectos sociales, reforzar el tema de servicios de salud y ejecutar diversos proyectos de inversión. ¿Sí? Son los 3 grandes rubros a los que el presidente le está apostando para el 2021. En ese sentido, vamos a conocer cuáles son los programas prioritarios, ¿sí? Los programas sociales prioritarios que aparecen en los criterios generales de política económica, pues tenemos que el principal es prácticamente la pensión para adultos mayores, ¿sí? Con 135,000 millones de pesos. Y bueno, pues ya tenemos por ahí también el programa Sembrando Vida, becas a nivel básico y jóvenes construyendo el futuro. Estos 4 rubros o estos 4 programas son los principales programas prioritarios en cuanto a presupuesto. Ahora, por lo que toca a proyectos prioritarios, pues ahí prácticamente son 2 los proyectos prioritarios que sobresalen del resto. El principal, el Tren Maya, al que se le están destinando o se le estarían destinando 36,000 millones de pesos durante el 2021. Y como segundo lugar, el aeropuerto Felipe Ángeles, al cual se le estarían otorgando 21,300 millones de pesos del presupuesto para el 2021. Esos son los programas y los proyectos prioritarios para la presidencia para el ejercicio 2021. ¿Sí? Ok, ese es de alguna forma el preámbulo, o sea, eso es, como les comentaba, los criterios generales de política económica, el proyecto de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Acompañado con estos 3 documentos, el presidente presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, modifica, deroga y adiciona el Código Fiscal de la Federación, así como las leyes del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Sí? Entonces vamos a ver los temas principales respecto a la propuesta, ahora sí, de reforma fiscal. Esta iniciativa presentada por el presidente básicamente tiene 2 objetivos principales, o sea, y dicho por la propia autoridad. El primero es aumentar la eficiencia recaudatoria, o sea, no hay duda, es sí o sí tienes que eficientar tus actuaciones para, con menor inversión de recursos, obtener una mayor recaudación de recursos, vaya. Ya lo platicamos en lo comentaba en la plática que tuvimos hace un mes aproximadamente, veíamos cómo se ha visto incrementado la eficiencia recaudatoria, cada vez con menos pesos o menos centavos. Creo que ahorita vamos con 4 centavos, se recauda 1 peso en los actos de fiscalización. Entonces, realmente ya los márgenes de utilidad, si lo queremos ver así, de la actividad fiscalizadora, son bastante envidiables. O sea, ya quisiéramos como empresarios tener esos márgenes de utilidad, se aportan 4 centavos, se recauda 1 peso, ¿no? Mucho de esto es por la tecnología, por los cruces de información, como lo comentábamos en aquella ocasión.
Entonces, aumentar la eficiencia recaudatoria, ¿para qué? Pues para vigilar que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones de manera oportuna e identificar a los contribuyentes que presentan inconsistencias en el pago de sus obligaciones. Ok. Y segundo objetivo principal es bajar la evasión y la elusión fiscal. O sea, digo, aquí lo pone como algo indebido, ilícito, el hecho de que hagas una planeación apegada a la ley y puedas obtener algún beneficio fiscal, ¿no? O sea, eso lo van a tratar y lo han estado tratando de bloquear en los últimos años y esa es la tendencia de lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? De la mano con esto se implementan programas de fiscalización a grandes contribuyentes, porque ya les decía, representan el 51%, ¿sí? Programas de fiscalización específico a factureras por los montos multimillonarios que sabemos que han dejado ahí un boquete en las arcas de la nación. Quieren fiscalizar en mayor medida la legal estancia en el país de las mercancías, el contrabando, las operaciones de comercio exterior y implementar acciones de cobranza coactiva. O sea, oye, acciones de cobranza coactiva, pues te cancelo los sellos y si no me pagas no te los reactivo. O sea, es una muy fácil, muy sencilla, pero que les ha dado muy buenos resultados, ¿no? Ok, entrando en materia, ahora sí ya, ¿cuáles son las reformas propuestas de manera específica en el Código Fiscal de la Federación? Bueno, en el Código Fiscal tenemos una que pues, digo, sí nos llamó mucho la atención porque si recordamos, como parte de las reformas que apenas iniciaron su vigencia en enero de este año, o sea, fue la facultad que tiene la autoridad fiscal de reclasificar o recaracterizar los actos jurídicos que realicen los contribuyentes, aun y cuando los actos jurídicos estén realizados con apego a los diferentes ordenamientos en diferentes materias, o sea, en materia civil, en materia mercantil, en materia comercial, etcétera, etcétera, aun y cuando esos actos se realicen apegados a derecho, a partir de 2020, la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación puede reclasificar o recaracterizar esos actos. La disposición actual expresamente señala que esa reclasificación no tendrá consecuencias penales, que si la autoridad considera que un contribuyente realizó una serie de actos jurídicos apegados a la ley con la única finalidad de obtener un beneficio fiscal, pues entonces haría la reclasificación para que pague impuestos, pero no tendría consecuencias penales. Ok, la propuesta de reforma es que sí pueda tener consecuencias penales. O sea, como que dijeron, oye, pues como que no les asustó mucho esto a los contribuyentes, entonces vamos poniéndole que sí va a tener consecuencias penales en caso de que se detecte la comisión de un delito. Entonces, si la autoridad fiscal, derivado de su revisión, considera que debe reclasificar los actos jurídicos y que el contribuyente obtuvo un beneficio en contra o en perjuicio del fisco federal, pues quizás diga, oye, estamos ante la posible comisión de un delito y entonces, derivado de esta reclasificación, voy a solicitar al Ministerio Público o a la Fiscalía, voy a solicitar que se inicie la investigación en materia penal. Y ya, que corran paralelas la reclasificación en materia administrativa fiscal, meramente dicha, y en su caso, la actuación judicial en la investigación de un posible delito. ¿Sale? Ese de verdad que nos tomó por sorpresa y bueno, les decía, ojalá y no pasara en estos términos, pero creo que en general la reforma va a ser aprobada. Otro tema es en materia de escisión de sociedades. Una escisión es cuando una sociedad, digo, partiendo de generalidades, una sociedad
transmite a otra o a otras sociedades una parte de su activo, pasivo y capital, ¿sí? Y entonces se constituye una nueva sociedad que denominamos escindida. Ok. Para efectos fiscales, la escisión en ocasiones se presta a planeación fiscal. Insisto, planeación no significa que hagas algo indebido, sino que te aproveches legalmente de lo que te otorga la ley. Entonces, en ciertas escisiones puedes hacer algunos movimientos que te dan un beneficio fiscal, ¿sí? Uno de los principales beneficios fiscales en las escisiones es que la transmisión de activos que realices de la sociedad escindente a la sociedad escindida, que es la que nace de la escisión, esa transmisión de activos, aun y cuando hay una transmisión de propiedad, no se considera enajenación para efectos fiscales cuando cumpla ciertos requisitos. Ok. La propuesta de reforma va en el sentido de que sí se considerará enajenación para efectos fiscales y por lo tanto tendrás que determinar las consecuencias de esa venta de activos derivados de la escisión cuando en la sociedad escindida registres conceptos dentro del capital contable que no tenías en la sociedad escindente. Insisto, esto es tema ya más de planeación, pero lo que dice el SAT es, oye, si tú me pones en el balance de la sociedad escindida un concepto diferente a alguno de los que traía la sociedad escindente, voy a considerar que la transmisión de activos que hiciste fue una enajenación y entonces pues tendrás que determinar la utilidad y en su caso me tendrás que pagar los impuestos causados. Entonces, están bloqueando, insisto, como lo señalaba, el objetivo es normas antiabuso, normas antievasión, normas antielusión. Y aquí están tratando de bloquear algo que no estaba impedido en la ley, ¿no? Respecto al tema de cancelación de certificados de sello digital, hay dos supuestos que actualmente, recordemos también que como parte de las reformas para 2020, se creó la figura de suspensión temporal de certificados de sello digital. Ok. Y dentro de los supuestos para que te suspendieran temporalmente los certificados de sello digital, era el que detectaran a un contribuyente que presuntivamente emitiera facturas con operaciones inexistentes o simuladas, o aquellos contribuyentes que presuntivamente habían transmitido pérdidas fiscales de manera indebida. Ok. Estos dos supuestos que todavía en 2020 lo que ocasionan es simplemente la suspensión temporal de los certificados de sello digital, la propuesta para 2021 es que no sean suspendidos, sino que sean cancelados. O sea, y que no tengan entonces ya derecho a reactivarlos, sino siguiendo un proceso muy especial, muy meticuloso, pues en donde la autoridad prácticamente pide una serie de requisitos que difícilmente van a poder cumplir para que les vuelvan a otorgar un nuevo certificado. Entonces, automáticamente pasarían a cancelados los certificados de sello digital de aquellos contribuyentes que que presumiblemente emitan facturas con operaciones inexistentes o de aquellos que hayan transmitido pérdidas fiscales de manera indebida presuntivamente. Ok. Continuando con el tema de suspensión de certificados de sello digital, la disposición actual te dice, si tu contribuyente sufriste la suspensión de los certificados de sello digital, tú puedes ir al SAT, bueno, electrónicamente por internet, mandas una aclaración y manda las pruebas para desvirtuar las observaciones de la autoridad y decirle, oye, SAT, te equivocas en el motivo que tú estás argumentando por el cual me estás suspendiendo mis sellos. Te lo demuestro con esto, ¿no? Con esta evidencia. Ok. Y al día siguiente de que presentas esa solicitud, se reactivan los sellos. Y entonces el contribuyente puede facturar
por lo menos durante el tiempo en que el SAT resuelve, ¿sí? Eso es lo que está actual. Lo que se propone para 2021 es que acotar el plazo, antes no existía plazo, ahora sí, más bien, establecer un plazo para que los contribuyentes puedan acudir y presentar su solicitud de aclaración, ¿sí? Acotarlo a 40 días, bajo el razonamiento que señala, en este caso el presidente dice, oye, si en 40 días un contribuyente que ya le suspendimos temporalmente los sellos no viene con nosotros, pues entonces significa que ya no va a venir. O sea, y que se trata de un contribuyente evasor que efectivamente está en un supuesto de la ley para cancelarle en definitiva los sellos, ¿no? Entonces dicen, nada más les vamos a dar 40 días. Dentro de esos 40 días, bienvenidos a que me presenten su solicitud de aclaración. Y si no, entonces directamente ya cancelamos sus sellos. En otro tema, en lo que toca a devolución de contribuciones, de saldos a favor o de pagos de lo indebido, se propone establecer que la autoridad podrá tener por no presentada la solicitud de devolución cuando ocurra alguno de los dos siguientes supuestos. Cuando la autoridad intente localizar el domicilio registrado del contribuyente ante el RFC y no lo localice, ¿sí? O, segundo supuesto, cuando sí localice el domicilio, pero no localice al contribuyente en el domicilio, ¿sí? Entonces, aquí debemos tener mucho cuidado, digo, porque es usual que ocurra el siguiente error. En ocasiones llegan al domicilio fiscal, existe el domicilio fiscal, se encuentran con el guardia de la caseta de vigilancia o el guardia de acceso y preguntan por el visitador, vaya, dice, oye, este es el domicilio de, y dicta una razón social y el guardia dice, no, pues yo trabajo para la empresa Patito SADCB y tú estás buscando a la empresa Paletas SADCB. Y pues no, yo no la conozco. Ah, ok. Pues entonces se va el visitador y dice, pues sí existe el domicilio, pero no localiza al contribuyente. Y pues resulta que el domicilio sí es el del contribuyente, pero pues el guardia no sabía que ahí en esa empresa, además existen otras razones sociales que él ni conoce. Entonces se debe tener cuidado en cuanto a eso. Digo, incluso hay empresas que ya me ha tocado ver que en la caseta de entrada tienen un listado con los nombres de las razones sociales que están registradas en ese domicilio fiscal. Y el guardia tiene la instrucción de voltear a ver ese listado cuando llegue el visitador del SAT y verificar si alguno de los que está preguntando el visitador del SAT no es de los que ya tiene anotado. Si sí, bueno, pues se confirma. Si no es, pues ahora sí que definitivamente pues procederá en todo caso la no devolución de las contribuciones. Aquí el mensaje es, cuando se presente una solicitud de devolución, invariablemente ya debemos verificar en la página del SAT el estatus que tenemos respecto a si estamos o no localizados. Eso lo podemos verificar en la página del SAT. Entonces, sugerencia, ya que tomen como práctica normal y común, voy a presentar solicitud de devolución, déjame revisar qué estatus tengo respecto a mi localización, ¿sí? Continuando con el tema de devolución de contribuciones. Este apartado, en lo personal, lo veo desafortunado, porque parecería que entonces pretenden ejercer lo siguiente. Actualmente, digo, esto no es novedad, ya lo contempla la legislación fiscal. Actualmente, cuando un contribuyente presenta una solicitud de devolución, el SAT puede seguir dos caminos. Te puede requerir información adicional respecto al trámite en particular, lo cual ocurre en el 90-95% de los casos,
¿sí? O puede ejercer facultades de comprobación específicas para verificar si el saldo a favor que está solicitando es válido o no, ¿sí? Pero son dos cosas muy distintas. Un requerimiento que efectivamente son exhaustivos, pero no se consideran ejercicio de facultades de comprobación, o el ejercicio formal de facultades de comprobación, o sea, una revisión formal. Ok. ¿Cuál es la propuesta en este sentido? Lo que están diciendo es, ok, nada más para contextualizar. Cuando el SAT decide ejercer las facultades de comprobación para verificar la procedencia de un saldo a favor, esas facultades de comprobación deben concluirse en un plazo de 90 días hábiles, ¿sí? O incluso hasta 180 días hábiles, cuando se pide información a un tercero, cuando se hacen compulsas. La propuesta a lo mejor es insignificante. O sea, ahorita lo que están diciendo es, oye, antes tenías 10 días después de concluido el ejercicio de facultades para emitir la resolución correspondiente, ahora te doy 20 días autoridad para que analices y emitas la resolución. No es el tema tanto el incremento de 10 a 20 días. Lo que están diciendo también es, oye, cuando el contribuyente tenga varias solicitudes de devolución presentadas y la autoridad ejerza o decida, en lugar de hacerle requerimientos, facultades de comprobación, la autoridad podrá analizarlas todas las solicitudes de devolución y emitir una sola resolución. Eso sí me preocupa. O sea, actualmente el SAT está obligado, si ejerce facultades de comprobación, el SAT está obligado a analizar trámite por trámite y emitir una resolución particular por cada trámite. Lo que le están diciendo es, oye, si hay varias solicitudes y tú quieres ejercer facultades, pues las puedes revisar todas en conjunto y puedes emitir una sola resolución, supuestamente con la finalidad de facilitar el tema administrativo, ¿sí? de acotar el tema administrativo, los plazos, etcétera, etcétera. Tengo temor de que de aquí en adelante, del 2021 en adelante, en lugar de mandar los clásicos requerimientos, que insisto, de por sí ya son exhaustivos, empiecen a ejercer con mayor frecuencia sus facultades de comprobación, que obviamente revisten más formalidades, atiendes a los visitadores. El plazo para resolverlo son 90 a 180 días, tan solo por el plazo, lo que podría hacer la autoridad, y no es que les dé malas ideas, sino es lo que me huele, lo que huele, ¿sí? Tan solo por el plazo, la autoridad, en lugar de mandarte primero un requerimiento, te puede mandar una notificación señalando que inicia las facultades de comprobación y luego mandarte el mismo requerimiento que te hubiera mandado sin iniciar las facultades de comprobación. ¿Qué gana? Pues de entrada ya no se tiene que sujetar al plazo de 40 días hábiles, que prácticamente 40 días, decíamos, se convierten en 2 meses de calendario. Ahora podrá tener 90 días o 180 días para resolver una devolución. O sea, esa es la parte que no quisiera ver que realmente lo empiecen a ejercer, que se incrementen el ejercicio de facultades de comprobación y que de todos nos sigan mandando los mismos requerimientos, pero ya dentro del ejercicio para obtener más plazo y retener en las arcas federales, pues nuestros saldos a favor, ¿no? Ese tema es preocupante. Habrá que ver cómo se resuelve y sobre todo cómo lo ejercen ya en la práctica. Ok. En temas de responsabilidad solidaria, se pretende establecer
que van a ser responsables solidarios. Ojo con esta, porque prácticamente muchos de ustedes, y obviamente por ser zona fronteriza se da mucho esta situación, que cuando haya operaciones de residentes en México con partes relacionadas residentes en el extranjero y exista control efectivo entre ellas, o sea, ya sea que la extranjera controle a la mexicana o que la mexicana controle a la extranjera, ¿sí? Cuando suceda esto y derivado de las operaciones que se realicen entre estas dos entidades en México se llegara a configurar un establecimiento permanente del residente en el extranjero, pero no lo registren o no lo formalicen, entonces lo que está proponiendo el presidente es, oye, si hubiera establecimiento permanente, el extranjero me pagaría impuestos directamente aquí en México por las operaciones que realice el establecimiento permanente. Como no lo registró, entonces tú, mexicano, vas a ser responsable solidario por las operaciones, perdón, sí, tú, mexicano, vas a ser responsable solidario por las operaciones que realice el residente en el extranjero en el país. Ese tema también deja mucho que desear, es preocupante porque tiene la subjetividad de saber si hay o no establecimiento permanente por las operaciones que se realizan de manera normal. Entonces aquí la sugerencia, en caso de que apruebe esta, es, oye, tenemos que analizar las operaciones que celebramos en México con mi parte relacionada residente en el extranjero, determinar si una tiene el control efectivo de la otra, y si es así, entonces analizar si esas operaciones constituyen o no establecimiento permanente para evaluar si registramos el establecimiento permanente o tomo el riesgo de que el SAT me considere como responsable solidario por las operaciones que realice mi parte relacionada residente en el extranjero. Es un tema que de verdad parece que no pinta, pero creo que va a tener una gran consecuencia. Ya en materia de un poquito ya más light, podemos hablar que el SAT podrá suspender o disminuir obligaciones que tengan registradas los contribuyentes cuando detecte o determine que estos no han realizado ningún tipo de actividad en los 3 ejercicios previos. Esto lo hablan por una mera simplificación administrativa. Dicen, oye, si veo que no estás haciendo nada, llevas 3 años sin hacer nada, sin recibir CFDI, sin emitir CFDI, pues te voy a suspender o te voy a disminuir tus obligaciones fiscales. Digo, eso lo veo positivo, de alguna forma. Respecto a emisión de CFDI, hay 2 temas que quiero comentar. Uno, que nada más es para aquellas empresas exportadoras que lo van a entender perfectamente. Las empresas exportadoras, cuando realizan la exportación de bienes a título gratuito o que no representa una enajenación, pueden hacer la exportación con una factura pro forma, o sea, con una simple factura en papel, en Excel, van con el agente aduanal y el agente aduanal con eso puede hacer la exportación, ¿sí? Cuando la exportación representa una enajenación para el exportador, oye, los bienes que estoy exportando es porque los estoy vendiendo, entonces estoy obligado a emitir un CFDI de ingresos normal y se lo tengo que dar al agente aduanal y con ese el agente aduanal va a hacer la exportación. Lo que se propone es que ahora, en todas las exportaciones, aún en aquellas en las que no representen enajenación para el contribuyente exportador o representando enajenación sean a título gratuito, se está proponiendo que todas las exportaciones tengan CFDI. ¿Por qué? Digo, simple y sencillamente porque ha habido una separación tradicionalmente, y ya lo hemos comentado en pláticas anteriores, tradicionalmente hay una separación
entre la legislación fiscal y la legislación aduanal. Y los documentos, cada quien los hacía a su forma y los cálculos, y, y son leyes diferentes, etcétera, etcétera. En los últimos 7 años han tratado de ir eliminando esas diferencias, al grado que los documentos aduaneros ya los están traduciendo al lenguaje XML. ¿Para qué? Pues para que puedan ser compatibles con las bases de datos del SAT y puedan ser fácilmente fiscalizables. Entonces, por eso ahora pretenden que todas las exportaciones estén amparadas con un comprobante fiscal digital por Internet, ¿vale? Y el segundo punto en materia de emisión de CFDI, este sí nos aplica a todos para que lo tengamos presente, es cuando existirá la obligación de emitir un CFDI con complemento de pago, cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, pero en una fecha posterior a cuando se emitió la primer factura. Oye, ¿qué me estás diciendo? Bueno, actualmente, recordemos que si me van a pagar con una sola exhibición, aun y cuando no me paguen en la fecha en la que yo emití el comprobante, mi cliente tiene todo el mes para pagarme en días posteriores a la emisión de la factura. Y ya no tengo que hacer nada. O sea, emito nada más una factura, el cliente a lo mejor me paga 5 o 6 días después, pero en una sola exhibición me paga toda la factura y se acabó el problema, ¿no? Ahora lo que está señalando el Código Fiscal es, no, espérame, si el pago te lo realizan un día después o días posteriores, aunque te lo hagan en una sola exhibición, ¿sí? Tendrás que emitir un complemento de pago. Desconozco si al incluir esta disposición en el Código Fiscal, eliminarían en su caso la regla de miscelánea que da la facilidad de que puedas recibir el pago en días posteriores a la emisión de la factura sin emitir complemento de pago, ¿no? Habrá que estar al pendiente de la aprobación y en su caso, de la derogación de la regla de miscelánea que nos permite esta facilidad. Respecto al aviso de socios y accionistas, ya sabíamos, como lo comentamos también en una plática específica que tuvimos para tal efecto, el aviso pues, se presentaba más tarde del 30 de junio, hubo muchas incertidumbres, muchas lagunas legales, la propia autoridad se contradecía en sus respuestas, etcétera, etcétera. Entonces, se pretende modificar por ahí el artículo correspondiente del Código Fiscal de la Federación para señalar que el aviso con el nombre y el RFC de los socios y accionistas va a resultar aplicable no solamente a quien tenga el nombre de socios y accionistas, sino a cualquier persona, así se le llame asociado, patrono, agremiado, etcétera, etcétera. O sea, a cualquier persona, independientemente del nombre con el que se le designe de acuerdo a la persona moral a la que pertenezca, ¿sí? Siempre y cuando esa persona forme parte de la estructura orgánica de la persona moral de que se trate. Entonces, prácticamente con eso están diciendo, oye, tú debes presentarme la información del nombre y del RFC de todas las personas que realmente integran tu sociedad o tu persona moral y que están reconocidas en sus estatutos de acuerdo a la legislación con la cual se constituyeron, ¿no? Entonces, pues aquí nada más estar al pendiente de cualquier modificación o inclusión de estas personas, pues tendríamos que estar presentando el aviso correspondiente. Respecto al plazo para conservar la contabilidad, hay una modificación. En términos generales, la contabilidad, en términos generales, el código dispone que hay ciertos documentos que deben conservarse durante toda la vida de la sociedad. O sea, eso no es nuevo, ya está.
te habla, entre otras cosas, de las actas, del acta de asamblea, del acta en la que decretes dividendos, en la que aumentes capital, en la que reembolses capital, de las declaraciones. O sea, hay ciertos documentos que debes conservar durante toda la vida. Y luego, el plazo normal para conservar la contabilidad son 5 años. Pero hay casos de excepción que te dicen que debes conservarla hasta 10 años. Un caso de excepción es si no presentas tu declaración anual, teniendo la obligación de presentar la declaración anual, no creas que en 5 años ya la libraste. No, o sea, si no presentaste la declaración anual, teniendo la obligación, el plazo para conservar la contabilidad se incrementa a 10 años. Eso no es nuevo. Lo que es nuevo es, nada más te dicen, oye, cuando conjuntamente con el acta de asamblea, que ya te había dicho, yo autoridad ya te había dicho que la debes conservar durante toda la vida de la sociedad, conjuntamente con el acta de asamblea en la que hayas acordado aumentar o reembolsar capital o pagar dividendos, deberás conservar durante toda la vida los estados de cuenta bancarios que demuestren esos aumentos o esas disminuciones o esos pagos de dividendos. O sea, ya no me basta con la pura acta. Quiero la evidencia financiera de que efectivamente es cierto lo que pusiste en el acta, porque desafortunadamente, la autoridad sabe perfectamente que hay un abuso en cuanto a que celebran actas, las ponen con fechas anteriores, prefechadas, señalan aumentos ficticios, reembolsos ficticios, y cuando les piden los estados de cuenta dicen, no, es que ya pasaron los 5 años y ya tiré mi contabilidad, ya la destruí. Entonces, pues ya no tengo estados de cuenta. Y van al banco y en algunos bancos nada más tienen 5 años de documentación, en otros tienen 10 años, pero pues igual ya no la consiguen por ningún lado, ¿no? Entonces dicen, no, espérame, de aquí en adelante, tratándose de estos temas, vas a conservar los estados de cuenta toda la vida. O sea, aumentos, disminuciones y pagos de dividendos. Oye, perdón, y si los aumentos de capital fueron en especie, bueno, pues entonces tienes la obligación de conservar toda la vida los avalúos que demuestren los valores de los bienes con los cuales se hizo el aumento de capital, ¿vale? Y, oye, y si el aumento de capital se hizo con la capitalización de pasivos, no, pues espérame, pues tendrás que conservar toda la vida el documento en el que se certifique la existencia de los pasivos que posteriormente capitalizaste. Este documento al que hace alusión el Código Fiscal, documento en el que se certifique la existencia de pasivos, el código está remitiendo a reglas que en su momento se van a publicar. Este documento hoy no existe, ¿sí? Entonces, pues aquí ya vayamos pensando que la autoridad va a decir, oye, va a existir una certificación de existencia de pasivos para que después no me inventes pasivos, ¿eh? Esa parte me preocupa porque es ahora sí que otra piedrita más a todo el cúmulo de obligaciones fiscales formales que debemos estar atendiendo y cuidando a nuestras empresas. Este tema ahí se ha manejado un poquito controvertido. Mi punto de vista es el siguiente, o sea, se establece que la autoridad va a dar a conocer parámetros de referencia, ¿sí? Respecto a porcentajes de utilidad, a conceptos deducibles y a tasas efectivas de impuesto que presentan otros contribuyentes de nuestro mismo sector productivo o de nuestra misma industria, ¿no? A la que pertenezco. Oye, si yo me dedico a elaborar llantas, mira, el SAT va a dar a conocer los rangos de utilidad que obtienen las fábricas de llantas, ¿sí? Oye, ¿y para qué me los va a dar a conocer? Pues para que yo, pues ahí haga un análisis interno y diga, estoy lejos, obviamente sin dar nombres, pero estoy dentro del rango, estoy abajo del rango,
o estoy generando una utilidad mayor a la de mi sector. Si genero una utilidad mayor a la de mi sector, yo no me preocuparía, pero pondría a temblar a los demás porque entonces el SAT va a decir, ah, caray, hay un fabricante de llantas que obtiene una utilidad del 40%, obviamente ficticio, y los demás me están reportando el 30%. Entonces ahora a los del 30% les voy a decir, oye, hay uno que está produciendo el 40%, oye, pues entonces algo estás haciendo mal o me estás bajando la base impositiva porque deberías estar generando el 40%, ¿no? El SAT quiere esas comparativas. Y luego también dice, oye, se establecerá que mediante programas de cumplimiento voluntario, entrecomillado, el SAT podrá informar al contribuyente cuando detecte riesgos con base en los parámetros. ¿Cuándo va a detectar riesgos? Bueno, pues cuando no le convenga y cuando diga, oye, tú estás abajo del promedio de tu industria, aguas, ¿eh? Aguas porque te invito a que analices tu situación fiscal, porque creo que estás en un riesgo. Es lo mismo que sucede ahorita. O sea, digo, obviamente ya lo están elevando a código fiscal, pero son el programa de caídas recaudatorias. O sea, ¿cuántas veces no han recibido ustedes alguna cartita, algún exhorto de, oye, te invito a que vengas porque detectamos que en estos determinados meses me has pagado menos impuesto que en los meses X del ejercicio anterior? O sea, ya el SAT utiliza parámetros y también utiliza parámetros por industria. Tan es así que existe la estimativa de ingresos con porcentajes de utilidad ya previamente determinados que el SAT establece para decir, oye, si tú te dedicas a esto y yo te determino ingresos presuntos, pues voy a determinar que X porcentaje de esos ingresos corresponden a utilidad. Eso ya está. O sea, eso no es nuevo. Por eso, desde mi particular punto de vista, esta parte es simplemente establecer en la ley lo que en la práctica ya se hace, ¿no? Y además, expresamente se aclara que esos programas de cumplimiento voluntario no son vinculantes, no son obligatorios, que es lo que actualmente sucede. O sea, obviamente ya sabemos, no son obligatorios, pero si no les hago caso y si no voy a la cita que me están requiriendo, híjole, pues ya estoy levantando una bandera amarilla y ya me hago más visible y a lo mejor ya les llamo la atención y a lo mejor entonces ya me mandan una fiscalización. Insisto, lo mismo que ya sucede es lo que están poniendo en blanco y negro ahí en el Código Fiscal. Entonces, creo yo que no es novedoso, pero bueno, el punto aquí, la noticia es, ya lo están elevando a Código Fiscal, continuarán con esas prácticas de programas de cumplimiento voluntario, con comparativas de otros contribuyentes de nuestro mismo sector, ¿no? En el tema de aseguramiento precautorio a terceros, este tema es novedoso, este tema es un poquito o un bastante preocupante por lo siguiente. O sea, actualmente, cuando un contribuyente o un responsable, cuando un contribuyente o un responsable solidario en términos del Código Fiscal no permite el ejercicio de facultades de comprobación, ¿sí? Cuando sucede eso, existen medidas de apremio, o sea, por parte que la autoridad puede implementar para obligar a que se dejen fiscalizar. Digo, una medida de apremio por excelencia es el aseguramiento de bienes. Oye, no te dejas fiscalizar, yo estimo que traes una omisión de impuestos de tanto, te voy a asegurar bienes hasta por tanto, ¿no? Ese aseguramiento precautorio ya existe cuando se trata del contribuyente directamente y cuando se trata del responsable solidario. La propuesta de reforma es en el sentido de que también el aseguramiento precautorio aplique a terceras personas relacionados con el contribuyente. Y es ahí lo peligroso, porque buscando la exposición de motivos, buscando en la redacción de la propuesta de modificación al código, no son contundentes o sea, no son contundentes al definir
el alcance de terceros relacionados con el contribuyente. Oye, ¿un tercero relacionado es un proveedor? Sí. Oye, ¿es un cliente? Sí, claro. Es un tercero relacionado. Oye, ¿la autoridad se quiere dirigir a ellos? Yo creo que no. O sea, pero no lo sabemos. O sea, la redacción deja mucho que desear. Ahora, en la exposición de motivos, ejemplifican a esos terceros relacionados con dos supuestos. Dicen, oye, se considera un tercero relacionado con el contribuyente aquella empresa que le emitió facturas con operaciones inexistentes. Este, pues no es responsable solidario. Este no es el contribuyente. El contribuyente es el que dedujo las facturas. Entonces a este le voy a llamar tercero relacionado. Y entonces a este, al emisor de facturas apócrifas, es a quien le voy a poder aplicar el aseguramiento precautorio de bienes. Ok, ese es uno. Y el segundo ejemplo que da es, oye, aquellas personas que reciben ingresos por concepto de asimilados a salarios por cantidades exorbitantes, obviamente eso ya está más que fiscalizado, el SAT lo tiene en su mira, es el segmento que hoy por hoy están extra fiscalizando, o sea, cualquier persona que tenga ingresos por asimilados a salarios superiores a 3 millones de pesos, es casi un hecho que lo van a llamar, que le van a mandar un exhorto para que acuda en determinada fecha ante la administración y ahí le van a mostrar los comprobantes, les van a mostrar los ingresos y el ISR retenido que está reportado en esos FDIs. Y seguramente el SAT les va a decir, oye, a mí no me han pagado este ISR que dice la constancia. Entonces, o me lo pagas tú o te ejerzo facultades de comprobación. Eso ya lo estamos viendo hoy por hoy. O sea, en los últimos 2 meses esta práctica es el pan de cada día. Ok. A ellos también les llama terceros relacionados con los contribuyentes. Entonces, lo que están diciendo aquí es, oye, tú que recibes ingresos asimilados por salarios por cantidades exorbitantes, que no me puedes demostrar el verdadero origen o la materialidad o la razón de negocio o por qué realmente estás recibiendo esas cantidades tan grandes, a ti te voy a poder asegurar tus bienes. Oye, pero yo soy nada más el que recibe el ingreso por asimilados a salarios, pues ve y peleate allá con el contribuyente. De manera precautoria lo puede asegurar con el contribuyente, con responsables solidarios o contigo, porque eres tercero relacionado. Entonces es un tema que sí debemos tener ahí muy presente. Si pasan estos términos, me preocupa la ambigüedad del término tercero relacionado con el contribuyente, ¿no? Porque pudiera alcanzarnos incluso a asesores fiscales, a cualquier persona que tenga una relación con el contribuyente. Sí. Ok, respecto al aseguramiento de bienes, hay un cambio en el orden de prelación. O sea, ¿qué le interesa más al SAT asegurar? Anteriormente, pues le interesaban los bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Ahora el orden es el siguiente. Primero me interesa asegurar depósitos bancarios. Después cuentas por cobrar. En caso de que tengas acciones y bonos invertidos, me interesa asegurar eso. Como cuarto en el orden, me interesa asegurar el cash que tengas ahí y en su caso, si tienes metales preciosos también. Posteriormente, en el quinto renglón, bienes inmuebles. En el sexto renglón, bienes muebles. Y al final, ahí no aparece, pero al final también me interesa asegurar en su caso la negociación. Te voy a pegar donde más te duele. Te voy a pegar en las cuentas bancarias. Yo sé, es lo que dice el SAT, yo sé que si te detengo cuentas bancarias, vas a venir conmigo. Y viniendo conmigo, pues entonces te vas a someter a lo que yo prácticamente te esté ordenando. Entonces, ahí hay un cambio en el orden de prelación, hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Este tema también muy publicitado, muy mediático en los días pasados. El SAT en dos supuestos va a poder utilizar, ya lo hace, o sea, quiero aclarar, a alguno de ustedes probablemente ya le ha tocado. Si llega un visitador y hace una verificación domiciliaria, quizás a alguno de ustedes les ha tocado que el visitador les diga, oye, ¿me permites tomar fotografías? Y ya, dependerá de uno si sí o si no, ¿no? Pero ya normalmente también es una práctica que se está haciendo. ¿Me permites tomar fotografías de la instalación? Ok. Bueno, precisamente como la mayoría nos negamos, porque eso no está todavía hoy regulado, pues se propone, como parte de la propuesta de reforma fiscal, se propone que cuando la autoridad fiscal ejerza sus facultades de comprobación, ¿sí? O cuando la autoridad fiscal vaya a un domicilio a notificar personalmente un acto administrativo, que los visitadores del SAT o el personal o el funcionario de la autoridad puede utilizar grabadoras, videograbadoras, cámaras fotográficas, teléfonos celulares y cualquier dispositivo que le permita tomar fotografías o videos o grabaciones de audio, ¿sí? En principio, enfocadas exclusivamente a dos situaciones, ¿sí? Enfocadas a dos situaciones. A obtener evidencia de los activos fijos y de los bienes que existen en el domicilio del contribuyente y, en el caso de notificaciones, a dejar evidencia que no encontró a la persona a la cual pretendía hacer la notificación y que entonces la ley se está modificando para que pueda dejar pegado en la puerta el citatorio para al día siguiente efectuar la notificación. Eso lo podrá grabar para dejar esa evidencia. Aquí lo preocupante es el tema de la grabación de bienes y de activos que existan en el domicilio del contribuyente. Oye, o sea, es entendible que la autoridad quiera dejar evidencia de lo que existe y de lo que no existe. Pero lo que es preocupante es, y eso ya lo sabemos, es que nuestra información, que supuestamente va a formar parte del secreto fiscal, pues realmente no guarda esa secrecía. O sea, la información anda circulando hasta en páginas de internet venden bases de datos. Entonces es preocupante que conforme transcurre el tiempo exista una base de datos que señale domicilio y que muestre las fotografías de los bienes que existen en ese domicilio. Y más preocupante es pensar que estas bases de datos se comercialicen en el mercado negro y que después seamos objetos de la delincuencia súper, ultra organizada, ¿no? Entonces, realmente es un tema desafortunado, muy sensible. Obviamente hay temas constitucionales aquí, no pueden ser grabadas nuestra persona, nuestro rostro sin nuestro consentimiento. Obviamente el SAT dice, no, espérame, nada más estoy autorizando a que graben bienes y a que graben el acto en el que yo pego la notificación. Pues digo, en caso de que se aprueben estos términos, debemos estar muy atentos, muy recelosos en que efectivamente nada más graben bienes, que nos dejen un acta circunstanciada de tal grabación en la que se señale expresamente qué es lo que grabaron, que me la dejen en el momento, que ahí se comprometan a la secrecía fiscal, pero bueno, o sea, ojalá y no pase, ¿no? Pero si pasa, bueno, pues tenemos que actuar con la mayor prudencia posible y con el mayor cuidado posible. Otro tema, digo, los temas abundantes son código fiscal. Sé que ya vamos sobre el tiempo, pero ya lo que es renta, IVA y el IEPS realmente son muy pequeñitos. El tema importante es código fiscal. En materia de revisión de dictamen fiscal, se precisa que el contador público que realizó el dictamen no solamente está obligado a proporcionar sus papeles de trabajo cuando sean requeridos por el SAT. Lo que pretenden ahora es
establecer con claridad que también el contador público que realizó el dictamen estará obligado a comparecer ante la autoridad directamente y responder los cuestionamientos que de manera directa le hagan. A lo mejor me dicen, oye, Jorge, pero eso ya lo hacen, ¿no? Sí lo hacemos, pero hay firmas que dicen, no, yo estoy obligado a proporcionarte mis papeles de trabajo. Yo no estoy obligado a contestarte ningún cuestionamiento. Tu autoridad saca las conclusiones que quieras de los papeles de trabajo que te estoy dando. Por lo menos nosotros, o sea, aunque no estuviera en el Código Fiscal y con aras de proteger al contribuyente en el sentido de que no le llegue una revisión directa a él, sino que todo se entienda con nosotros como dictaminadores, nosotros ya hacíamos esta práctica de, oye, si el SAT me pregunta, dentro de los papeles de trabajo, bueno, voy a tratar de aclarar las dudas para que no brinque con el contribuyente, ¿no? Ahora lo que están haciendo es, ya lo estarían poniendo en la ley para obligar a todos aquellos que actualmente se niegan a atender al SAT cuando se trata de revisión de dictámenes fiscales. En el tema de transmisión de pérdidas fiscales, se establece que de alguna forma ya se lo señala el 69B bis del Código Fiscal, ahora es una reiteración, que el contribuyente deberá demostrar la razón de negocio de los actos que realizó y que derivaron en una posterior transmisión de pérdidas fiscales. ¿Cuáles son estos actos? Bueno, pues el cambio de accionistas, la fusión de sociedades, la escisión de sociedades, son los actos que a través de los cuales por excelencia hay transmisión de pérdidas fiscales, ¿no? Entonces, ahora lo que dice el SAT es, espérame, aunque esos actos están regulados por ejemplo, por la Ley General de Sociedades Mercantiles, y aunque los hagas apegados a derecho, demuéstrame la razón de negocio, porque si no, voy a considerar que la transmisión de pérdidas fiscales no procedía con las consecuencias que ello implica. Ok. En materia de acuerdos conclusivos, un acuerdo conclusivo es una solicitud que tú le presentas a la autoridad a través de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, a través de PRODECON, una solicitud para mediar, hacer mesas de trabajo con la autoridad y llegar a una conclusión a lo mejor diferente a la que está llegando la autoridad. O sea, es llegar a un acuerdo con la autoridad para pagarte, a lo mejor no todo lo que tú me estás diciendo, porque yo tengo elementos para demostrarte que no es así, para pagarte antes de entrar a un juicio. Es un acuerdo amistoso, vaya, en donde la PRODECON es mediador. Actualmente, la solicitud de acuerdo conclusivo se puede presentar desde la emisión del acta final y hasta antes de que nos emitan el crédito fiscal. Y este plazo es de 6 meses. ¿Sí? Ahora, nada más están dando 15 días a partir de la notificación del acta final para presentar la solicitud del acuerdo conclusivo. O sea, recortan de manera significativa el plazo para presentar esta solicitud. Entonces, debemos estar atentos. Nos llega el acta final. Si queremos presentar una solicitud de acuerdo conclusivo, pues debemos hacerla a la brevedad, porque si no, se me va a ir el plazo. Uno de los beneficios del acuerdo conclusivo es la condonación del 100% por única ocasión, de las multas que se deriven del crédito fiscal que me vaya a imponer la autoridad. Entonces, no lo echemos ahí a la basura, tengamos presente los acuerdos conclusivos y tengamos presente que ahora nada más tendremos 15 días prácticamente para presentar, ¿no? Y también se establece que no procederán los acuerdos conclusivos en el caso de rechazo de devoluciones, cumplimentación de sentencias y procedimientos del artículo 69B tratándose de empresas factureras. Ok. En operaciones con partes relacionadas se establece como agravante de las multas. O sea, las multas normalmente
representan el 55% del impuesto omitido, normalmente, para que tengamos presente un parámetro general. Cuando existe un agravante, la multa se incrementa en un 50% más. O sea, en números cerrados, cuando hay agravante, la multa puede incrementarse incluso de un 50 a un 100% más. O sea, puede representar hasta el 75% del impuesto omitido, la multa. ¿Sí? Entonces, lo que están proponiendo es que se considere como agravante en aquellos casos de operaciones entre partes relacionadas, cuando la operación no se celebre a valores de mercado, cuando no se cuente con el estudio de precios de transferencia o cuando no se presenten las declaraciones informativas de partes relacionadas. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con esto. Vuelven a darle mucho peso al tema de partes relacionadas, hay que estarlo vigilando. En materia de contrabando, se presumirá como contrabando cuando aquella maquinaria o equipo para hacer labores administrativas importadas de manera temporal no se retornen o no se transfieran o no se cambien de régimen aduanero. ¿Sí? Ya se asimila a contrabando cuando importas mercancías o insumos para su transformación y no los retornas en tiempo. Pero ahora también te están diciendo, oye, maquiladora, esto va para la CIMEX. Oye, maquiladora, eso también te va a aplicar por lo que respecta a la maquinaria y a los equipos que tú utilizas para cuestiones administrativas que importaste temporalmente. Si no los retornas cuando acabe el ciclo, o sea, se va a considerar que estás en el delito de contrabando. ¿Sí? Ok. Embargo administrativo. Se señala que el embargo administrativo procederá únicamente sobre bienes muebles tangibles, sobre bienes inmuebles, excepto predios rústicos, y sobre la negociación. Hay interpretaciones que han estado señalando que la negociación ya no será sujeta de embargo administrativo. La redacción no es así. Y si vemos la exposición de motivos, se entiende que la negociación seguirá siendo materia de embargo administrativo. ¿Sí? Ahí hay una comita que da un poquito de una interpretación errónea, pero complementándola con la exposición de motivos, la negociación sigue siendo materia de embargo administrativo. ¿Sale? Este tema ya se está realizando en la práctica, pero nos hemos estado defendiendo en el sentido de que no está en la ley. Ahora lo que van a hacer es subirlo a la ley. ¿Sí? Cuando el SAT embarga créditos o cuentas por cobrar, coloquialmente hablando, lo que hace el SAT es, le manda una cartita al deudor del embargado. O sea, tenemos al SAT, tenemos a la empresa A que le debe al SAT y tenemos a la empresa B, C, D que son los clientes de la empresa A y que le deben a la empresa A. Entonces, actualmente cuando el SAT embarga las cuentas por cobrar, voltea con las empresas B, C, D, E, F y le dicen, espérame, no le pagues a la empresa A, o sea, págame a mí, SAT. Si tú le pagas a la empresa A, no te liberas de pagarme a mí. O sea, incurrirás en un doble pago, pero me tendrás que pagar a mí porque yo te lo advertí. Lo que están subiendo, ¿qué sucede en la práctica? Pues que el contribuyente embargado le dice a sus clientes, oye, espérame, no me pagues. O sea, no me pagues porque si me pagas le vas a tener que pagar al SAT y estoy arreglando, estoy en un juicio y espérame poquito y sirve que te ayudas, te estoy financiando, etcétera, etcétera. Ahora lo que dice el SAT es, espérate, te voy a pedir a las empresas B, C, D, E, o sea, a los clientes del embargado, les voy a pedir que me informen en 3 días de los pormenores y de los detalles de la relación contractual que tienen con el cliente, con el contribuyente embargado. O sea, quiero saber las operaciones, qué dio origen a la cuenta por cobrar, los plazos que te dio para que me pagues, o sea, para que le pagues, porque yo autoridad voy a ejercer esos plazos. O sea, y si no me informas en 3 días,
te voy a multar de 54, con una multa de 54,000 a 85,000 pesos, ¿sale? ¿Por qué? Porque quiero saber cuáles fueron las condiciones mercantiles que tú acordaste con el deudor embargado, porque yo las voy a ejecutar, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, esto lo van a subir a la ley, esto seguramente va a pasar. Prácticamente ya para concluir, tres temas muy resumidos. En materia de impuestos sobre la renta, se reforma ahí el tema de donatarias autorizadas y se establece principalmente que se revocará la autorización de donataria si más del 50% de los ingresos de la donataria, corresponden a actividades distintas a los fines para los que fueron autorizadas para recibir donativos. Además, cualquier gasto no amparado con CFDI se considerará remanente distribuible. Estas dos reformas son muy importantes, porque muchas veces las donatarias tienen ingresos de cualquier cosa menos de su objeto social, ¿sí? Obviamente de donativos, pero además de cualquier otra cosa menos de su objeto social. Y además, ahorita si tú vas con una donataria, hace erogaciones sin pedir comprobantes fiscales, porque como no es contribuyente, pues no le interesa tener comprobantes fiscales, no le resulta indispensable. Pero lo que dice el SAT, espérame. O sea, a lo mejor a ti no te sirven los comprobantes fiscales, pero estás propiciando o estás fomentando la evasión fiscal porque aquellos con los que tuviste operaciones al no emitir comprobantes fiscales me están dejando de pagar impuestos. Entonces, ahora te voy a castigar a ti, donataria. Te voy a obligar a que obtengas comprobantes fiscales por todas las erogaciones, porque si no, esas erogaciones se van a considerar remanente distribuible y me vas a pagar impuesto por esas erogaciones, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con las donatarias autorizadas. En tema de impuesto al valor agregado, el tema es servicios digitales. Se precisa que la prestación de servicios digitales de intermediación para enajenar bienes muebles usados sí está grabada para efectos de IVA. ¿Por qué hacen esta aclaración? Porque por disposición de la propia ley del IVA, cuando se venden bienes muebles usados y son vendidos por personas que no se dedican a actividades empresariales, la venta de esos bienes muebles usados no causa IVA. Entonces ahorita había una controversia de, oye, ¿y si vendo esos bienes muebles usados a través de una plataforma digital, llámenle como le llamen, si los vendo a través de ella, me van a cobrar IVA, me están cobrando IVA? Entonces lo que dice el SAT es, espérame, sí te van a cobrar IVA porque te están cobrando el IVA por el servicio de la plataforma digital, no por la venta del bien mueble usado, ¿sí? Pero hace la aclaración, sí va a estar grabado por IVA el servicio. Luego, se obliga a las plataformas digitales de intermediación a hacer la retención del 100% del IVA a los residentes en el extranjero que a su vez le presten servicios a residentes en México. Porque ahí también toda esta reforma de servicios digitales acaba de entrar en vigencia ahorita en julio, ¿sí? Y trae muchas dolencias, muchas lagunas, muchas anomalías que han tratado de estar corrigiendo a través de reglas de miscelánea y ahora a través de la propuesta de reforma. Entonces, no, espérame, aunque seas extranjero, si tú le prestas servicios a mexicanos, aquí en México, te van a retener el IVA. Y luego te dicen, oye, y si no cumples con las obligaciones fiscales de inscribirte en el RFC, de nombrar un representante, aunque seas extranjero, de inscribirte en el RFC, de nombrar un representante legal, de hacer las retenciones y de enterar los impuestos, el IVA, entonces le voy a pedir a las empresas de telecomunicación que tienen concesión del gobierno federal como prestadores de servicios digitales, les voy a pedir que bloqueen la señal y por lo tanto tú extranjero no podrás entrar al mercado mexicano porque vas a tener la señal bloqueada. Prácticamente para concluir, y si el concesionario que presta los servicios de telecomunicaciones no te bloquea la señal en 5 días, a él lo voy a multar
le voy a aplicar una multa de 500,000 a 1,000,000 de pesos por cada mes que se tarde en bloquearte. ¿Sí? Entonces, el tema de servicios digitales, ahorita hay 35 empresas extranjeras que están inscritas en el RFC, pero obviamente en el mercado hay, no son 35, o sea, hay cientos, ¿no? A lo mejor conocemos 50 grandes empresas, de las cuales ya están inscritas 35, pero pues imagínense, o sea, el mercado digital que tenemos realmente pues es ilimitado, es mundial, difícilmente se van a inscribir todos. Finalmente, en materia de impuesto especial sobre producción y servicios, no hay una reforma inmediata como tal, pero sí ya la dejaron ahí cocinada para que cuando se den ciertos parámetros, ciertas variaciones en el mercado de combustibles, concretamente en el mercado del barril de petróleo, en los valores de precio del barril de petróleo, o en los precios de combustibles a nivel internacional, va a haber ciertos ajustes en la fórmula que actualmente se tiene para para determinar el precio de venta de los combustibles automotrices. Implementaron ahí una serie de fórmulas para que realmente no haya variación, aun y cuando disminuya el precio del petróleo, para que no disminuya el precio de venta al público de las gasolinas y del diésel. ¿Por qué? Bajo el argumento de que si baja el precio del barril de petróleo, se verá afectada la recaudación, y si recordamos, se está apostando a que el 2021 la estimación de ley de ingresos se hizo también considerando un precio de venta promedio de $42 por barril. Entonces lo que dicen es, si el barril de petróleo baja como bajó hace meses, la consecuencia normal sería que que el precio de venta de la gasolina disminuya. No. Pero si disminuye, me voy a ver afectado yo, federación. Entonces, implemento una serie de fórmulas para que cuando eso suceda, se mantenga prácticamente el precio de venta de las gasolinas sin cambio importante alguno. Digo, realmente traté de ser lo más eficiente posible en cuanto a tiempos, comentar los principales puntos de la propuesta de reforma fiscal. Evidentemente, conforme se vaya aprobando y una vez aprobada, por supuesto que volveremos a vernos y a platicar ahora sí de cómo quedó la reforma fiscal aprobada, pero créanme que era importante para nosotros y es importante para nosotros que conozcan los términos en los que está propuesta, porque prácticamente y me quiero equivocar, pero estoy casi seguro que será aprobada en los términos en los que está, y si no, por lo menos en un 95% en los términos en los que está. A partir de este momento, Alonso quedó a la orden de todos ustedes para, en la medida de lo posible, solventar alguna de sus inquietudes o comentar algún punto adicional, ¿no? Voy a Muchas dejar de gracias, compartir Jorge. para podernos ver. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la plática. Sin duda, muchos cambios importantes, muchos y algunos de ellos muy controversiales, como es el tema de los parámetros de las contribuciones o el tema de las grabaciones y fotografías. Pero qué bueno que al final del día, el día de hoy, nos platiques un poquito sobre tu opinión de cómo está ahorita la iniciativa de reformas, y vamos a seguirle dando seguimiento al proceso legislativo, obviamente, para en dado caso que se apruebe como está, volver a reiterar ya ahora sí de manera definitiva cómo quedarían los cambios. Voy a, si me permites, leer algunas preguntas que nos pusieron ahí en el módulo de preguntas. Agradecerles a todos a los que continúan aquí con nosotros. También reiterarles que si tienen alguna duda, pueden ponerla ahí en el chat o en el módulo de preguntas, y ahorita les vamos a dar lectura a todas ellas. Gracias. Jorge, entonces, la primera pregunta que nos pusieron en el módulo de preguntas es, en el 2021, ¿el SAT le estará diciendo a los contribuyentes cuánto deben pagar? No, o sea, contundentemente, o sea, y sin temor a equivocarme, aunque se ha manejado así, este, quiero hacer esta contextualización. O sea, incluso desde hace 3 años, la miscelánea fiscal
Digo, y ahí la tendrán, la regla no la tengo presente, pero la miscelánea fiscal contempla que la autoridad fiscal puede enviar propuestas de declaraciones prellenadas a los contribuyentes, ¿sí? Para que, si así lo quieren, paguen esa declaración prellenada y ya se eviten de hacer cálculos, ¿no? Eso ya está contemplado en la miscelánea fiscal. Y aclaran ahí mismo que es opcional el irte por esas o no irte. Incluso ya lo habíamos platicado en años anteriores. Yo les decía, oye, no se ha dado en la práctica, pero si se llega a dar, cuando tú no le hagas caso a la declaración prellenada por el SAT, pues ya estás levantando también una bandera amarilla porque no estás pagándole al SAT lo que quiere. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues que a lo mejor eres objeto de una cartita de invitación, de un exhorto o de una revisión formal si la diferencia es importante. Ok. Prácticamente lo que están haciendo en el Código Fiscal es decir, oye, voy a tomar en cuenta parámetros, te los voy a dar a conocer, pero ni siquiera en la redacción del código como está, ni siquiera se establece que te va a mandar una declaración prellenada como sí lo establece la miscelánea. Por eso, o sea, categóricamente sostengo que no es cierto que a partir del 2021 el SAT te va a mandar ya una declaración y que tú tendrás que pagar esa declaración. O sea, por lo menos no ahorita, no con la redacción de la reforma propuesta. Simple y sencillamente están diciendo, voy a tener parámetros, te los voy a dar a conocer y te voy a indicar cuando estés fuera de parámetro. Y también en el propio Código Fiscal se está señalando que esos programas no son vinculantes. Obviamente, insisto, con el riesgo que ya tenemos de que cuando no le hacemos caso a la autoridad, pues tendremos que aclarar las cosas. Pero si estamos tranquilos y sabemos que los parámetros de utilidad que nos vaya a dictar el SAT no son los reales para mi causa, pues yo tendré los elementos para demostrar que no son los reales y no por eso voy a estar obligado a pagar las cifras del SAT. ¿Vale? Entonces, adelante. De acuerdo totalmente. Y una opinión personal es que si recordemos el SAT ya tiene mucha la información de nuestras operaciones con los famosos timbrados de los FDIs. De tal manera que el SAT ya puede hacer sus cálculos para ver si un contribuyente está pagando de manera correcta o no. Eso no quiere decir que el SAT esté correcto con la información que ya tenga. Pero lo que sí está haciendo el SAT es que nos está diciendo, oye, de acuerdo a toda la información que tú me has proveído a mí, tú deberías de pagar esto. Eso a lo mejor si lo podemos utilizar en nuestro beneficio, pudiéramos decir, si nosotros no coincidimos con lo que nos está presentando esos parámetros, pues ya hay que ir preparando la justificación del por qué no, ¿no? Y hacer las modificaciones y presentar lo que nosotros creamos correspondiente, pero sí tener ya la respuesta, porque como comentas, muy seguramente va a venir alguna invitación o algo, ¿no? Pero nos está diciendo justo lo que ellos tienen en sus sistemas, ¿no? Así es, así es. Siguiente pregunta, nos preguntan por acá, ¿podría el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, así que se refiere a la espontaneidad, cumplimiento espontáneo, apegarse a la omisión de la presentación de transparencia 2019 de las donatarias autorizadas? No, a ver, digo, perdone, ¿me la vuelves a plantear? Perdón. Digo, mi respuesta Claro, va a ser lo no, vuelvo a pero leer y te doy mi interpretación de la pregunta. La vuelvo a leer. sí, por ¿Podría el favor. artículo 73 del Código Fiscal de la Federación apegarse a la omisión de la presentación de transparencia 2019 de las donatarias autorizadas? Mi interpretación es, No, sí, pueden ellos espontáneamente presentar ajá, la declaración, ¿no? no, o sea, ahí va. El 73 efectivamente habla de la espontaneidad. La espontaneidad, que quede clarísimo para todos, y eso debemos tenerlo muy presente, la espontaneidad lo que evita es la imposición de multas, ¿sí? No evita otro tipo de consecuencias que prevean las disposiciones fiscales. La principal consecuencia y la más gravosa de no presentar la declaración de transparencia es la revocación de la autorización para ser donataria autorizada. Entonces, aún, obviamente, este es el deber ser, este es el librito, esta es la respuesta que dice el código. Ok.
aun y cuando la autoridad no me haya requerido y no me haya revocado todavía la autorización para ser donataria por no haber presentado la declaración de transparencia, si yo la presento ahorita, digo, y obviamente hay que presentarla, pero si yo la presento ahorita, no tengo el argumento jurídico para después decirle, oye, no me puedes revocar, ¿eh? O sea, porque ya la presenté antes de que tú me dijeras. No, lo único que evité es la multa por no presentar las declaraciones conforme a las disposiciones fiscales. Pero válidamente, el SAT va a decir, pues qué bueno que me la presentaste, pero estoy viendo que la presentaste extemporáneo y por lo tanto te revoco la autorización para ser donataria. Obviamente tendremos que defender y hacer valer los mayores argumentos posibles, pero de entrada vamos contracorriente. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias, Jorge. La siguiente pregunta, preguntan por aquí, cuando estabas hablando del aviso de los socios que se debe hacer al SAT, hicieron una pregunta en el chat que decía, ¿qué tal los socios industriales? ¿También incluirlo en esa declaración de socios? Recordemos, hay socios capitalistas, socios Sí, industriales. sí. Pregunta. No, mi respuesta ahorita es no, porque hay una respuesta del SAT, hay una respuesta del SAT en todo este maremoto que se dio en la presentación del aviso que vencía el 30 de junio. Hay una respuesta del SAT en la que expresamente dice que los socios que no participan en el capital, aun y cuando tengan la calidad de socios, respecto a ellos no tendremos que presentar el aviso con el nombre y su RFC. Ahorita lo que se está modificando es el Código Fiscal. Hablan que toda aquella persona que participe o que forme parte orgánica de acuerdo a los estatutos, deberemos presentar la información. Esto se contrapone con esta respuesta anterior, pero aún así yo seguiría pensando, habrá que ver en su momento reglas, seguirá pensando que lo que le interesa al SAT es quién ha aportado capital. O sea, quiero saber quiénes son los que le han metido capital a la sociedad o persona moral de que se trate, independientemente de cómo se llame. Coincido contigo, los socios industriales no forman parte del capital, por lo tanto yo también considero que no debieran de presentarse en esa declaración. Siguiente pregunta. Preguntan por acá, ¿qué pasará con el estímulo al IVA que disfruta actualmente la región fronteriza norte? Híjole, total, es un tema que nomás vemos que se acerca el reloj del vencimiento. Igual en nuestra plática anterior veíamos una propuesta de extender el estímulo, no de extenderlo, incluso de elevarlo a la ley, o sea, de dejar una tasa ya reducida en franja fronteriza norte, franja fronteriza sur. Pero en aquella ocasión les comentaba, era una propuesta de un diputado en específico y aunque todas las propuestas deberían ser analizadas, sometidas y en su caso votadas o desechadas, aprobadas o desechadas, realmente ya estábamos a días de que el presidente presentara la propia. ¿Y sobre cuál se van? Pues sobre la del presidente. Y entonces muchas veces propuestas que son importantes y que son congruentes y razonables, pues jamás son analizadas, quedan en la congeladora, como normalmente decimos. Y todas las baterías se enfocan en la propuesta integral del presidente y en esta desafortunadamente, son omisos en cuanto al IVA, en cuanto a la tasa preferencial de renta. Son omisos de alguna forma porque no está en la ley. O sea, válidamente el 31 de diciembre o el 1 de enero pueden decir, oye, se prorrogan los estímulos o el estímulo publicado en X fecha en materia de renta y de IVA en franja fronteriza y con eso estamos cubiertos. Pero lo que más queremos todos es certidumbre jurídica y por lo menos ahorita no hay nada específico, formal, que señale que se van a extender los beneficios de estos dos estímulos. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. Y antes de leer la última pregunta, les comento que vamos a lanzar por ahí una encuesta de una evaluación del seminario del día de hoy, si nos hacen favor de contestarla. Esto con el objeto de seguir mejorando en las videoconferencias que hacemos para todos ustedes, nuestros clientes y amigos.
Bueno, Jorge, te leo la última pregunta. Bueno, acaban de poner Gracias. otra, así es que va a ser la penúltima. Adelante, adelante. ¿Qué hay de los APAS? ¿Se podrá continuar con ellos? Sí, o sea, hay una reforma, no la comenté, no la incluí porque más que reforma es una precisión. Digo, lo comento porque a lo mejor van a escuchar, oye, no dijiste nada de las maquiladoras. Hay una precisión que están haciendo ahí en la ley del impuesto sobre la renta respecto a maquiladoras y precisamente es en relación a la forma en la que quien realiza operaciones de maquila va a cumplir con las disposiciones para que el residente en el extranjero no, no se considere que no tiene establecimiento permanente en México. ¿En qué consistió la pequeñísima adecuación? Y va de la mano con la pregunta que me están planteando. La redacción que todavía podemos ver hoy ahí en el artículo 182, 181, o sea, de memoria lo comento así, es que una maquiladora puede cumplir con demostrar que sus operaciones son a valores de mercado con dos supuestos, o aplicando el safe harbor o solicitando un APA, un acuerdo anticipado de precios autorizado por el SAT, en el que señale que el margen de utilidad que le está proponiendo la empresa es adecuado y es aprobado para que aplique ese margen de utilidad en sus operaciones con el residente en el extranjero. La pequeña adecuación que hacen es eliminar una redacción que causaba confusión, que algunos contribuyentes interpretaban que todavía seguían existiendo tres formas de demostrar que mis operaciones son a valores de mercado. Hay quienes decían, oye, todavía sigue existiendo el safe harbor, el APA, obviamente, y todavía puedo demostrar con estudios de precios de transferencia. Eso no, digo, aunque se prestaba erróneamente a esa interpretación, haciendo una interpretación congruente con toda la exposición de motivos del 2014 y demás, era claro que ya solamente prevalecen estas dos formas de comprobación, ¿sí? El APA y Safe Harbor. Ahora, ya aterrizando, eso es lo que modificaron en RETA. Ahora, aterrizando y respondiendo a la pregunta, teóricamente siguen existiendo los APAs, o sea, teóricamente el contribuyente todavía puede ir en términos del artículo 34 del Código Fiscal y presentar una solicitud de autorización para que le permitan aplicar un porcentaje de utilidad específico, ¿no?, en sus operaciones, teóricamente. En la práctica, recordemos qué sucedió. O sea, esto inició en el 2014. En el 2014 no resolvieron APAS, en el 2015 no resolvieron, en el 2016 resolvieron creo que 3 APAS, y en el 2016 lanzaron, a través de cartitas específicas, lanzaron el Fast Track, o sea, el procedimiento coloquialmente que conocemos como Fast Track, mediante el cual, mediante un procedimiento que la autoridad puso en una carta de invitación, pues determinas un porcentaje de utilidad específico que no está en el Código Fiscal, que no está en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que simple y sencillamente está en una carta del SAT, ¿no? Y era opcional, obviamente, y te decían, o quieres que continuemos con la resolución del APA de la solicitud de APA que me presentaste, o eliges el Fast Track. Pero, previamente a eso, sacaron reglas de miscelánea en donde señalaron, y todavía subsisten, en donde señalan, si quieres que te analice el APA que me presentaste, te advierto que puede ser sujeto de revisión, o sea, una revisión exhaustiva, mesas de trabajo presencial en la empresa, en las instalaciones de la empresa, y lo peor, te decían, sin que se considere que estoy ejerciendo facultades de comprobación. O sea, entonces, te decían, te voy a revisar sin las formalidades, sin apegarme a las formalidades de las facultades de comprobación, y derivado de esa revisión, perdón, te puedo desechar el APA. No, pues prácticamente obligaron a todo el mundo a irse al Fast Track. Entonces, contextualizo todo esto para que tengamos una idea más completa, pero respondiendo puntualmente, ahora sí la pregunta es,
siguen existiendo los APAs, más desconocemos, si tú presentas una solicitud de APA ahorita, desconocemos en cuánto tiempo la resolverían y muy probablemente serías objeto de revisión con la intención de desechar esa solicitud. ¿Sí? Pero siguen existiendo. Muchas gracias, Jorge. Pues con eso concluimos. Había una pregunta, pero la pregunta era sobre si les podíamos hacer llegar el material. Ya les contesté que Claro. con gusto les vamos a hacer llegar el material vía correo electrónico el día de hoy. Incluso esta videoconferencia, esta plática está siendo transmitida por YouTube. También les vamos a pasar por ahí la liga para que el que la quiera consultar, pues con todo gusto la hagan. Y no me queda más que agradecerte, Jorge, por tu excelente ponencia, como siempre, muy claro. La verdad es que tus exposiciones siempre son muy buenas porque nos ayudas a esclarecer y entender un poquito mejor pues, muchas de las interpretaciones que andan por ahí en el aire. Así es que te agradecemos mucho, como siempre. Y como les comentaba a los invitados, pues vamos a darle seguimiento a lo que vaya sucediendo con esta iniciativa de reformas. Y una vez que quede ya aprobada la definitiva, pues programaremos otra videoconferencia para todos nuestros clientes y amigos que nos acompañan. Muchas gracias a todos de nuevo y por ahí en el transcurso del día de hoy les haremos llegar el material junto con la liga para que puedan volver a ver la videoconferencia en caso que lo estimen necesario. ¿Algún comentario, Jorge? Gracias, digo, sobre todo las gracias son para todos quienes nos apoyan con su asistencia y pues desearles lo mejor, ¿no? Ya nos tocará vernos presencialmente. Muchas gracias a todos. Voy a dejar abierto unos minutos el chat por si alguien tiene algún comentario o duda. Les agradecemos que tengan un buen viernes. Nos vemos. Gracias.